Hola, y una cálida bienvenida a esta nueva exploración detallada. Hoy tenemos un tema que, honestamente, reta fundamentalmente la manera en que procesamos y comunicamos información. Sí, es un cambio de paradigma total para cualquiera que hable en público. Totalmente. Y vamos a analizar un extracto muy rico, específicamente el módulo 1, capítulo 2, de un manual sobre los fundamentos de lo que se conoce como predicación expositiva. Así es, todo este material está enmarcado en la visión integral de una organización llamada Langham Predicación. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es descubrir la mecánica detrás de un mensaje que verdaderamente nace de un texto original. O sea, no de la simple imaginación de quien habla. Exacto. Es como un atajo para entender cómo cualquier persona puede comunicar ideas de manera fiel a sus fuentes, evitando, digamos, esa trampa de inyectar su propia agenda. Bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y creo que el punto de partida de este documento aborda un malentendido muy común. Ajá. Porque, a ver, cuando se habla de predicar o enseñar un texto histórico, existe esta noción de que consiste simplemente en leer en voz alta. Leer línea por línea y ya. Sí, y hacer comentarios aleatorios sobre la marcha. Pero el manual establece desde la primera página que la predicación expositiva es una metodología inmensamente rigurosa. No es una lectura superficial, entonces. Para nada. Se define como una proclamación donde el mensaje, su estructura y su énfasis están determinados enteramente por el significado original del texto. Es someter la presentación al diseño del autor original. Fíjate que al leer eso queda claro que cambia por completo el rol de quien está hablando frente a una audiencia. Completamente. Porque en la comunicación habitual, alguien suele decir, tengo esta idea brillante y voy a buscar un texto que me sirva para respaldarla. El famoso texto de apoyo. Exacto. Pero este manual exige lo contrario. Exige decir, aquí está el texto. Mi trabajo es descubrir qué dice y subordinar mis ideas a él. Y para estructurar esta idea, el documento introduce una definición técnica clásica. Es de Haddon Robinson, de su libro La predicación bíblica. Un clásico en este tema. Así es. Su definición es monumental en este campo. Funciona literalmente como la columna vertebral de todo el capítulo. ¿Y qué plantea exactamente Robinson ahí? Él plantea que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Un concepto que es derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. Guau. Y hay más. Dice que el Espíritu Santo aplica ese concepto primero a la personalidad y experiencia del predicador y luego, a través de él, a sus oyentes. Es una definición densa. Muy densa. Pero al desglosarla, el primer elemento que salta a la vista es esa necesidad de comunicar un concepto. Y para hacer ese primer elemento, digamos, digerible, Robinson introduce lo que él llama la gran idea, o el big idea, en inglés. Exacto. Quienes nos escuchen y han tenido que diseñar alguna vez una presentación corporativa o escribir un ensayo, saben esto perfectamente. Si no hay un hilo conductor, Si el discurso no tiene una idea central unificadora, la audiencia termina perdida en un laberinto de datos inconexos. totalmente de acuerdo. Un buen mensaje gira en torno a un solo eje. Pero la exigencia radical aquí es que esa gran idea no sale de la lluvia de ideas matutina de quien da el discurso. No, no es una invención. Tiene que ser extraída de las entrañas del texto mismo. Y esa obligación de extraer, en lugar de inventar, es lo que marca la diferencia. De hecho, para ilustrar esto, el manual presenta una tabla comparativa muy útil. Esa tabla es reveladora. Contrasta el enfoque expositivo con otros estilos muy comunes. Si observamos el llamado enfoque temático, notamos que el punto de partida es enteramente una idea preconcebida de la persona que habla. Busque en el texto solo lo que le conviene. Exacto, solo lo que le sirva para armar su argumento. Luego está el enfoque textual, que es un poco más sutil, pero igualmente problemático. ¿Cómo funciona ese? Toma un versículo aislado, una sola frase, y la usa como trampolín para saltar hacia cualquier otra dirección, ignorando por completo el entorno de esa frase. Claro. Y viendo esta tabla es fácil notar por qué el enfoque temático es tan popular. Es el camino de menor resistencia. Es mucho más fácil, sí. Quien habla mantiene el control total de la narrativa y usa la fuente original casi como un accesorio decorativo, solo para darse autoridad. Lo fascinante aquí es cómo esta simple comparación revela un cambio completo en la dinámica de poder. ¿A qué te refieres con la dinámica de poder? Bueno,
En los enfoques temáticos o superficiales, el texto es un sirviente de la agenda del orador. La persona en la plataforma tiene el control absoluto. Ah, entiendo. En cambio, en el enfoque expositivo, el orador se somete voluntariamente al texto. Su autoridad ya no reside en su carisma o en su creatividad. Es una autoridad delegada, derivada directamente de la fidelidad a la fuente original. Es la diferencia entre usar un libro como una excusa para hablar de uno mismo y usar el libro como un mapa para guiar a otros por el paisaje que el autor original construyó. Esa es una excelente analogía. Lo que nos lleva a los siguientes puntos de la definición de Robinson, porque la pregunta es cómo se lee ese mapa. Claro, él dice que el concepto debe ser derivado de un estudio histórico, gramatical y literario, y debe hacerse en su contexto. Ese nivel de estudio requiere una investigación meticulosa. Sí, no se puede interpretar un documento de la antigüedad sin comprender el mundo cultural e histórico en el que fue redactado. ¿Y el análisis literario también? Supongo. Es crucial. No aplicas las mismas reglas de interpretación a un poema que a un registro histórico o a un texto apocalíptico. Y por supuesto, está la gramática. Para aterrizar un poco el tema de la gramática y la sintaxis, que a veces suena a clase aburrida de la universidad, pensemos en cómo las reglas del lenguaje cambian todo el significado. Completamente. No es solo qué palabras se usan, sino cómo están pegadas. Es la clásica diferencia entre decir «vamos a comer abuela» con una coma, que es una invitación a cenar. Ajá. Y decir «vamos a comer abuela» sin la coma, que es, bueno, canibalismo. La puntuación salva vidas. Exacto. Quien comunica debe hacer ese nivel de análisis forense con el texto original. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este trabajo analítico nos lleva a una distinción conceptual que es el núcleo de este manual. La frontera entre la eisegesis y la exégesis. Exactamente. Esa es una de las distinciones más críticas en cualquier forma de análisis textual serio. La eisegesis, con i latina al inicio, es la práctica de imponer ideas ajenas al pasaje. Es decir, meterle cosas al texto. ¿Sí? Es acercarse con lentes prefabricados y forzarlo a decir lo que uno ya ha decidido que debe decir. Un ejemplo perfecto de exégesis lo vemos todo el tiempo en la política moderna. ¡Uy, todo el tiempo! Un político toma una frase célebre de un prócer de la historia, la recorta, la saca completamente de su contexto original y luego la usa para justificar una ley contemporánea que el autor original jamás habría imaginado ni apoyado. Está usando el prestigio de la fuente, pero inyectando su propia agenda. Tal cual. Y en contraposición a esa práctica, la exégesis, con X, es el proceso de extraer el significado. Es permitir que el texto hable por sí mismo a través del estudio contextual que mencionamos. Sacar del texto, no meterle. Exacto. El manual enfatiza que el respeto absoluto por la exégesis exige considerar siempre las capas de contexto. Comienza con el contexto inmediato. Que serían los párrafos que rodean la frase, ¿no? Así es. Luego se expande a la unidad del libro completo. Y culmina en lo que el documento llama el marco canónico general. Ese marco canónico general puede sonar muy elevado, pero si usamos una analogía moderna, es como tratar de entender una película del universo cinematográfico de Marvel. A ver, explícame eso. Puedes analizar una escena específica de Los Vengadores, ese es tu contexto inmediato. Luego miras la película completa. Claro. Pero el marco canónico general implica entender cómo esa película encaja en la saga de 30 películas que cuentan una historia mucho más grande. Es una gran forma de verlo. Si ignoras el canon completo, vas a malinterpretar las motivaciones de los personajes. Definitivamente. Y ahora, para que todo este proceso exegético no se quede en la teoría pura, la organización Langham lo formula en 3 movimientos pedagógicos muy claros. ¿Cuáles son esos 3 movimientos? Estructuran el trabajo del orador de manera muy lógica. El primero es la exégesis pura. Es la fase de descubrimiento en el escritorio, investigando qué quiso comunicar el autor inspirado a su audiencia original. El trabajo de investigación. Exacto. El segundo movimiento es la estructuración. Aquí ocurre algo vital. La forma en que se organiza el mensaje contemporáneo debe reflejar la lógica del texto antiguo. O sea, si el texto original presenta un problema seguido de 3 soluciones, el discurso de hoy debería, idealmente, seguir esa misma progresión geométrica. el texto dicta la arquitectura de la presentación. Y el tercer movimiento es la aplicación.
Es el momento de conectar ese mensaje antiguo con la realidad contemporánea. Pero antes de profundizar en cómo se hace esa conexión, el manual hace algo muy inteligente. Para mantener la claridad. Enumera lo que no es. Exacto. Enumera una lista de lo que no es la predicación expositiva. Porque a menudo, definir lo que algo no es despeja la neblina. Sirve mucho para contrastar. Por ejemplo, deja clarísimo que no se trata de leer muchos versículos al azar esperando que alguno mágicamente resuene con la audiencia. Tampoco es una clase académica árida, una disección técnica de raíces léxicas griegas o hebreas sin ninguna aplicación a la vida real. Simplemente no cumple con el propósito. Claro, tiene que haber un puente hacia la práctica. Debe haberlo. Y como mencionamos antes con el enfoque temático, definitivamente no es usar un texto antiguo, como un caballo de Troya, para introducir un tema completamente diferente. Un tema que el orador ya tenía ganas de discutir desde antes. Exacto. El manual también advierta que no es simplemente predicar de manera consecutiva por un libro de principio a fin. Eso es interesante. ¿Por qué no? Aunque la predicación expositiva frecuentemente sigue series consecutivas, alguien podría estar enseñando el capítulo 1 esta semana y el capítulo 2 la próxima, y aún así estar haciendo exégesis. Si su análisis de cada porción es superficial. Y no respeta la intención original. La forma consecutiva no garantiza una profundidad exegética. Ahora, volviendo a la densa definición de Haddon Robinson, hay un cuarto elemento que me hizo detener la lectura. ¿El elemento personal? Sí. Él afirma que antes de comunicar el mensaje, este debe ser aplicado primero a la personalidad y experiencia del predicador. Es un punto crucial. Pero, a ver, un momento. ¿Esto no introduce una capa enorme de subjetividad? Parece, ¿verdad? Si la meta de todo este rigor analítico es extraer un concepto objetivo de la fuente, ¿por qué el manual insiste en pasarlo por el filtro de la experiencia personal de quien habla? ¿No ensucia eso la pureza del mensaje original? Es una excelente observación. Y es precisamente ahí donde muchos tropiezan. La clave está en entender que el texto no se filtra a través de la experiencia del orador para alterar su significado. Entonces, ¿para qué? Se filtra para encarnarlo. El manual insiste en que quien comunica no es un simple tubo de ensayo estéril o un algoritmo que procesa datos históricos. No es una máquina. Exacto. La autoridad en este tipo de comunicación no emana únicamente de tener la gramática impecable, emana de la integridad. Si el texto original exige compasión, la persona que lo expone debe ser confrontada por su propia falta de compasión antes de subirse a un escenario. Antes de exigirle compasión a los demás. Precisamente. Es una demanda de coherencia brutal. Quien transmite el mensaje tiene que ser el primer paciente en la mesa de operaciones del texto. Si conectamos esto con el panorama general, esta exigencia de internalización es lo que separa un discurso mecánico y frío de un acto de comunicación vivo. Toma vida propia. Solo cuando el mensajero ha sido transformado por esa gran idea que descubrió en la fase de exégesis, está verdaderamente calibrado para el quinto elemento de Robinson. Que es aplicarlo luego a sus oyentes. Exactamente. Ese aterrizaje final es donde todo cobra sentido práctico. Un análisis profundo no sirve de nada si se queda flotando en las nubes del siglo I. Tiene que aterrizar en las ansiedades, los dilemas éticos y los problemas reales de quienes están sentados escuchando hoy. Y para consolidar todo este modelo de Robinson, el documento ofrece una síntesis de 5 pilares. Son fundamentales para evaluar si un mensaje realmente honra sus fuentes, ¿cierto? Sí. El primero es que debe ser textualmente gobernada. El texto es el jefe indiscutible de la presentación. El segundo pilar es que debe ser conceptualmente unificada. Todo, desde la introducción hasta la conclusión, debe orbitar alrededor de esa única gran idea. El tercer pilar es exegéticamente fundamentada. Esto significa que las afirmaciones que se hacen no nacen de la especulación de quien habla. Nacen del trabajo histórico y literario. Que respalda cada punto. El cuarto pilar es espiritualmente internalizada, que es justo esta confrontación de la que hablábamos. El mensajero tiene que comprar el producto antes de venderlo. Y el quinto pilar es pastoralmente aplicada. Tiene que ofrecer dirección y esperanza a la audiencia en su contexto actual. Ahora, todo este nivel de exigencia plantea una duda muy natural. ¿Para qué tomarse tanto trabajo? Es mucho esfuerzo, sin duda.
Langham Predicación responde a esto detallando propósitos muy ambiciosos que van más allá de simplemente dar un buen discurso. Las metas de Langham apuntan a la formación cultural y ética de comunidades enteras. Su primer objetivo es formar congregaciones que estén verdaderamente centradas en sus textos fundacionales, Evitando que se conviertan en clubes sociales. o ecos de las tendencias culturales del momento. El segundo propósito me parece uno de los más urgentes hoy en día: proteger de lo que el documento llama subjetivismo. Es un gran riesgo actual. Vivimos en la era de mi verdad y tu verdad, donde las opiniones cambian con el algoritmo de las redes sociales. Anclar a una comunidad en la interpretación objetiva y rigurosa de un texto previene que sean arrastrados por líderes carismáticos pero vacíos. Esa protección es vital para la salud institucional. El tercer objetivo es desarrollar líderes que sean analíticamente sólidos, que manejen sus fuentes con integridad y que no tomen atajos intelectuales. Y el cuarto objetivo es promover una madurez doctrinal y ética. El fin último no es solo transferir datos históricos. Es la transformación del carácter y la conducta de la comunidad. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Después de hablar de exégesis, contextos históricos, sintaxis y transformaciones internas. El manual ofrece una imagen visual espectacular para amarrar todos los conceptos. Define quién comunica bajo esta metodología con un puente fiel entre el mundo antiguo del texto y el mundo contemporáneo de la audiencia. La metáfora del puente es de una riqueza extraordinaria. Todo puente requiere cimientos profundos en dos orillas diferentes. Ajá. Una orilla es el mundo bíblico, con sus lenguajes antiguos, sus conflictos geopolíticos y su cosmovisión particular. Y la otra orilla es el mundo moderno, con su tecnología, sus crisis y sus paradigmas actuales. Y el comunicador es la estructura de ingeniería que conecta ambos terrenos, para que el significado pueda cruzar intacto. Si visualizamos ese puente, se hace evidente el peligro de ignorar cualquier parte del proceso. Si el puente no está anclado firmemente en la orilla del texto original mediante la exégesis, es un puente que parte de la nada. Es pura imaginación flotando en el aire. Por otro lado, si no está anclado en la orilla contemporánea mediante la aplicación pastoral, es un puente que nadie puede cruzar. Queda como un monumento histórico irrelevante. Y continuando con la analogía, la integridad de los materiales de construcción de ese puente representa el carácter de quien comunica. Claro, el factor humano. Puedes tener un diseño de ingeniería perfecto, una exégesis impecable, pero si los cables y el acero están corroídos por la falta de internalización personal o por la hipocresía, el puente terminará colapsando bajo el peso de la responsabilidad de transmitir ese mensaje. Es una vocación que demanda tanto rigor intelectual en el estudio como rigor ético en la vida privada. Una responsabilidad monumental. Para ir cerrando esta exploración detallada, me gustaría rescatar la gran regla de oro que Langham enfatiza y que resume toda esta metodología a la perfección. ¿Cuál es esa regla? El punto principal del texto bíblico debe convertirse en el punto principal del sermón. Suena engañosamente simple, pero requiere vencer el ego, aplicar horas de estudio analítico y someterse a la estructura de una fuente externa. Totalmente. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este recorrido. Creemos que las herramientas de análisis que hemos discutido sirven a cualquier persona que se enfrente al desafío de interpretar documentos complejos y comunicarlos sin distorsionar su esencia original. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar antes de despedirnos. A ver. Si quien comunica asume verdaderamente el rol de ser un puente fiel, cuya única misión es permitir que la voz del texto original cruce hacia la orilla contemporánea, ¿qué ocurre cuando la gran idea extraída de ese texto choca violentamente con las sensibilidades de la cultura actual? Es una excelente pregunta. Existe una tensión profunda entre el deber de ser un transmisor inamovible de una fuente antigua y la inmensa presión social de adaptar, suavizar o censurar ese mensaje para satisfacer las expectativas del oyente moderno. Es una encrucijada fascinante. Ese choque entre la fidelidad absoluta a la fuente original y la demanda cultural de la audiencia es el gran dilema que debe enfrentar cualquiera que se atreva a construir ese puente. Les dejamos esa reflexión sobre la mesa para que continúen explorando estas ideas por su cuenta. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.